Kerem Bürsin decepciona. Y lo más fuerte es que parece que Andercel todavía lo quiere, y la razón detrás de todo esto es para flipar. O sea, ¿todavía? Después de todo lo que se ha dicho, después de la ruptura, ¿aún hay sentimientos? Esto me tiene a mí totalmente en ascuas, de verdad. Mucha gente pensaba que esto ya estaba más que superado. Que cada uno por su lado, haciendo sus vidas, y ya está. Pero, sorpresa. Parece que la historia de amor entre Kerem y Ande, o lo que queda de ella, sigue dando coletazos. Y sí, hablo de que Ande supuestamente todavía tiene una debilidad por Kerem. Para ser honestos, yo también me quedé de piedra cuando me enteré. Porque cuando una pareja rompe en el mundo de las celebridades, y más si son tan mediáticos como ellos, uno espera que sea un punto y aparte. Pero aquí parece que no es tan sencillo. Los rumores están a flor de piel, y lo que se dice es que Ande sigue pensando en él, y la cosa va más allá de un simple recuerdo. Ahora, ¿por qué decepciona Kerem, me diréis? Pues ahí está la clave del salseo, amigos. Dicen que él, por su parte, está más centrado en otros proyectos, en su carrera, en su vida. Que parece que no le da tanta importancia a esta posible conexión que Ande todavía siente. Y eso para alguien que le ha seguido la pista a esta pareja, pues como que choca un poco, ¿no? Uno esperaba quizás una reacción diferente, o que él también estuviera en esa misma sintonía. Lo que yo creo que está pasando aquí es que a veces, cuando hay una conexión tan fuerte como la que se rumoreaba que tenían Kerem y Ande, es difícil de borrar de un plumazo. Y parece que Ande es la que más se está aferrando a ese algo que quedó. Tal vez son los recuerdos, tal vez es la química que tenían en pantalla y que se traspasó a la vida real. ¿Quién sabe? Pero el caso es que ella, según lo que me llega, no ha cerrado esa puerta del todo. Y la razón que sorprende la razón que sorprende. No es que él le haya hecho algo nuevo, no es una infidelidad reciente, nada de eso. Lo que se comenta es que la decepción para Ande viene de la aparente indiferencia de Kerem. O sea, mientras ella quizás todavía tiene esos sentimientos, él parece estar más desconectado de esa parte de la historia. Y claro, cuando esperas una respuesta o una reciprocidad, y te encuentras con nada, ahí es donde llega la decepción. Muchos dicen que Kerem está siendo muy profesional, que está centrado en su trabajo y que no quiere líos. Y sí, puede ser. Pero para Ande, que parece que aún hay un fuego ahí latente, pues debe ser duro. Es como estar esperando una llamada que sabes que no va a llegar, o esperando un gesto que no se produce. Y eso, la verdad, es bastante triste de imaginar. La verdad es que este dúo siempre ha sido un torbellino, ¿verdad? Desde que se conocieron en el set de Amor Eterno, la chispa saltó y fue un no parar. Todas las revistas, todos los medios, todos pendientes de ellos. Y cuando anunciaron la ruptura, pues fue un mazazo para muchos fans que los adoraban juntos. Pero esto de que Ande todavía lo quiera y él pues, más en su mundo, eso le da un giro totalmente inesperado a la historia. No es el típico drama de ella lo dejó por otro o él le fue infiel. Es más sutil, más, de esos que te dejan pensando. Porque al final, lo que más duele a veces no es una acción mala, sino la ausencia de una acción esperada. Y bueno, ahí está el salseo. La expareja que parece que no termina de pasar página, pero por caminos distintos. Y Kerem Bürsin, que parece que sin querer o queriendo, está decepcionando a la que fue su gran amor. ¿Qué cosas tiene la vida y la fama, señores? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Kerem se da cuenta de lo que siente Ande?